Hola, buenas noches queridos invitados. Esperamos que se encuentren muy bien para nuestra última charla de cierre de la Universidad Fundación para el Progreso 2024, después de 3 intensas jornadas. El panel de hoy va a ser una interesante conversación sobre una pregunta que no solamente es muy válida, sino muy necesaria, y plantea lo siguiente. ¿Es posible un renacer liberal en Chile? Esta pregunta va a ser respondida por 3 amigos de la casa. Una alumni de la Fundación para el Progreso con importante trayectoria política, una abogada, académica, exconvencional, constitucional y parte de la FPP, y el investigador senior de la Fundación para el Progreso. 3 perspectivas, una académica, una transita de la academia a la política y una visión desde la práctica política. 3 perspectivas que tratarán de responder la pregunta de si es posible un renacer liberal en Chile con las condiciones constitucionales que tenemos y cuál sería la vía. Además, una visión crítica, si es que la hay, sobre cómo está operando la centro-derecha y derecha y el liberalismo en general. Así que ahora pasaré a presentar a nuestros destacados panelistas. Rocío Cantuarias, abogada, exconvencional. Catherine Montalegre, presidenta de la Juventud de la Unión Demócrata Independiente, exconvencional también. Jorge Gómez, periodista e investigador senior de la Fundación para el Progreso. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Ya, entonces la pregunta que plantea Vicente y que plantea este panel, vamos a partir por Rocío Cantuarias, que siempre se pone más polémica. Hola. ¿Es posible, en estos términos, en los que planteaba Vicente, un renacer liberal en Chile? Y cuando hablamos de renacer, es retomar un conjunto de ideas que desde el liberalismo clásico en Chile se llegaron a aplicar y funcionaron. ¿Cómo lo ves tú? Hola a todos, este es un panel un poco incómodo, antes del carrete, terminando charlas geniales, pero gracias por convidarme. Yo creo que sí, que de todas maneras es posible un renacer a la libertad, pero necesitamos, ¿por qué necesitamos un renacer liberal? Por el contexto político, jurídico y social que estamos viviendo hoy día. Estuvimos con el proceso constitucional, con los procesos constitucionales, y vimos cómo nuestro país casi estuvo al borde del precipicio y que fue salvado en realidad por ustedes, por nosotros, por los ciudadanos comunes y corrientes, no por los partidos políticos y menos por la institucionalidad formal. Así que creo que hoy día, después de esa salvada, tenemos crimen organizado, corrupción política, informalidad, en todas las áreas y materias que nos deberían importar, tenemos problemas. Y principalmente en el Congreso, con las leyes que impulsa el presidente y su equipo, y con el auspicio del Parlamento. La verdad que se han aprobado leyes que replican el contenido de la Constitución que rechazamos. Solo a modo de ejemplo, leyes con una profunda carga de ideología de género, que ya están aprobadas, como la ley 21.675 y la ley Karim, la ley de 40 horas, o sea, leyes que van a rigidizar o que ya rigidizaron aún más el mercado laboral. Esos son solo ejemplos, y que estaban contenidos, sobre todo en el concepto de igualdad sustantiva, en la propuesta constitucional. O sea, la rechazamos, pero siguen adelante en el Congreso. Hay muchos ejemplos más. Por ejemplo, la ley que se va a presentar en octubre sobre negociación ramal, que estaba textual en la convención, y tantas otras. Entonces, en este contexto es que necesitamos un resurgimiento, un renacimiento liberal. Y creo que tenemos algunas buenas noticias. O sea, una es esto, antes de un carrete y de una comida, y ya que han tenido varios días de charla y de intensidad en la formación, en las ideas de la libertad, estén aquí un sábado. Obvio que están aquí por nosotros y no por la comida de más rato. Claro, pero esa es una esperanza. Y creo que tenemos personas, en mi opinión, fuera de los partidos políticos, que pudieran liderar profundamente estos
cambios tan necesarios. Y me refiero a outsiders, o sea, tenemos al lado en Argentina una persona que el 2021 ni siquiera los medios de comunicación le hacían entrevistas, que su primer acto con la mayoría de jóvenes menores de 30 años no le dieron cobertura en la prensa, que estaba lleno y que empezó a agarrar vuelo. Creo que con una honestidad y con una revolución moral del capitalismo que no se había visto hace tiempo. Entonces, siguiendo ese ejemplo, o teniendo un ejemplo al otro lado de la cordillera, bueno, es pega a ustedes ahora en la comida conversar con Axel y convencerlo de que pudiera ser una persona que viene, que es un intelectual y que viene igual que Javier Milei y que podría cambiar las cosas en Chile. Eso por ahora. Wow, en algún momento se lo preguntaremos directamente a Axel, sería interesante. Y ahora me gustaría saber desde tu punto de vista que vienes de un partido político emblemático y que tú desde adentro y con las nuevas generaciones has querido hacer un trabajo de formación nuevamente. Me gustaría saber desde tu perspectiva, con respecto a la pregunta, si tú lo ves posible desde ese punto de vista, porque cuando se pregunta si la derecha está dispuesta realmente a ejercer un cambio, cuando hay muchas críticas que se dicen que precisamente juega en la cancha del centro izquierda y parece estar cómoda y como corporativizada, entonces me gustaría saber cómo lo ves tú desde un partido político emblemático que es la U. Bueno, Eugenio, muchas gracias. Aprovecho de agradecerle también a la Fundación para el Progreso por permitirme estar en este panel. Venía pensando en la mañana qué podía decirle a los jóvenes, ¿cierto?, al terminar una UFPP o toda esta jornada de formación que han tenido, para no aburrirlos, primero. Y segundo, al lado de dos grandes académicos, como que me quedaba un poco grande el asiento y yo decía, bueno, ¿qué le voy a decir a los chiquillos, especialmente cuando el rol de los partidos políticos está tan vilipendiado, ¿cierto? Lo cierto es que, primero, me siento orgullosa y es un honor para mí representar a las nuevas generaciones de la UDI, cuyo fundador, ¿cierto?, de este partido fue asesinado por quienes no creían efectivamente en las ideas de la libertad. Es más, por votar en contra, ¿cierto?, del indulto a los terroristas. Y la verdad es que es un honor para mí también participar en este panel como ex alumni, ¿cierto?, o sea, como alumni de la Fundación para el Progreso, especialmente porque en el 2017 yo estaba sentada, igual que ustedes, escuchando a otros ponentes. Y al lado mío estaba sentado también una alumna que hoy día está sufriendo los vejámenes de quienes no creen en la libertad, que es María Oropesa. Para ellos toda mi solidaridad, especialmente Eugenio, gran defensor de la libertad, y yo espero que muchos de nosotros no nos quedemos en silencio respecto a lo que está pasando en Venezuela. Dicho eso, respecto a la gran pregunta que se nos hace, si es posible un renacer liberal en Chile, la verdad es que de Roger Scruton, yo siempre lo digo, he aprendido de las bondades del pesimismo. Mucha gente cree, ¿cierto?, que todo se logra, digamos, de manera muy positiva y creyendo que todo va a salir bien. Es como me levanté y hoy día todo me va a salir bien. No, o sea, está bien tener una actitud positiva, pero para lograr objetivos, especialmente objetivos difíciles como es poder ganar la batalla cultural con las ideas de la libertad en Chile, es un trabajo que requiere de mucho, mucho esfuerzo. Requiere de convicción, primero, requiere de valentía, por otro lado, y también requiere que se genere un trabajo estratégico no solo con las personas que vienen desde fuera, como muy bien decía mi querida amiga Rocío, sino también con los partidos políticos. Y la verdad es que yo podría decir, ¿saben qué? En verdad perdí la esperanza con mi partido, porque mucha que hay gente que vota mal, pues no solo en mi partido, también en otros. Y yo soy de las personas más críticas internamente con mi partido. Pero si elegí quedarme y elegí trabajar con las nuevas generaciones es porque creo que en los partidos políticos está la estructura también para generar cambios y orientar los cambios del país de una manera positiva, especialmente con una generación de líderes que realmente tenga la convicción de defender las ideas de la libertad. Y en ese sentido, más adelante me imagino que podremos conversar un poco de cómo lograrlo, me imagino también que han tenido charlas sobre esto, pero quiero dejar una gran idea. Nosotros venimos saliendo de un proceso constitucional, de dos procesos, como bien decía Rocío, pero uno de ellos que fue profundamente devastador. Y si bien nos salvamos el 4 de septiembre de un texto constitucional que quería instaurar el totalitarismo en Chile, porque eso es lo que quería,
Si nosotros no logramos entender que nos salvamos por un ratito, pero que esa defensa de la libertad es eterna vigilancia y que tenemos que estar atentos a lo que viene en los próximos años, si no logramos entender eso, en unos años más o en unos meses más, quién sabe, vamos a estar en el mismo abismo en el cual estuvimos antes del 4 de septiembre. Así que la verdad es que sí, es posible un renacer liberal, pero para eso necesitamos a muchos de los jóvenes como ustedes, que sean valientes, que se formen y se preparen para perder o ganar, pero nunca para dejar de luchar por la libertad. Jorge Gómez, me gustaría saber qué piensas acerca de si es posible o no. Quizás a veces uno dice, bueno, sí, siempre es posible, pero bueno, con las condiciones institucionales y cómo está la política hoy en día es complicado. ¿Cómo lo ves tú de la parte más académica, analítica, incluso como persona que influye en los medios y con las ideas a través de nuestras redes y demás productos? A ver, yo creo que surge una pregunta adicional ahí que tiene que ver con... Porque la respuesta puede ser sí, sí es posible. El cómo se hace posible yo creo que es el desafío que queda abierto, y probablemente yo estoy más pesimista que la Cate en el contexto de lo que uno ve en Chile. Yo a veces creo que caigo en un pesimismo bien desolador, debo ser honesto, no puedo mentir con un falso optimismo. Porque a veces veo que hay un nivel de decadencia en varios niveles y que obviamente hacen muy difícil el revertir elementos que cada tanto nos recuerdan esa decadencia. Y de alguna manera creo que la forma de combatir la decadencia es obviamente promoviendo las ideas de la libertad o las ideas que valoran, ¿cierto?, el respeto al individuo, a la libertad de las personas, a su libertad de conciencia. Pero creo que también falta el ejemplo como un motor para plasmar esas ideas. Es decir, no nos basta solo con proclamar las ideas, hay que de alguna forma encarnarlas en nuestras prácticas más cotidianas, en nuestro diario vivir. Porque lo que uno ve hoy día es que al final los actores hablan mucho, pero poco hacen en términos de ejemplo. Y la ejemplaridad como un elemento muy vital que se ve en distintas dimensiones, no es solo a nivel político. Claramente los políticos, yo en eso, la Cate lo sabe porque compartíamos un panel, ¿cierto?, en que yo era muy crítico y siempre he sido muy crítico de los actores políticos hoy día. Creo que los actores políticos son muy importantes en una democracia, los partidos políticos son muy importantes, pero hoy día en general se ve que dan poco ejemplo en el sentido de la referencia a la cual las personas pueden ceñirse. No solo los actores políticos, a nivel académico, a nivel social. Y creo que eso denota un problema detrás de la sociedad chilena que tiene que ver con lo que de alguna forma se entiende como las minorías selectas o las minorías rectoras, que no son los grupos más ricos, ni necesariamente son ciertas élites, sino los elementos de referencia con los cuales las personas de alguna forma buscamos un elemento a seguir. Y cuando uno ve que la sociedad está muy plasmada por elementos que al final no son tan ejemplos a seguir, ¿cierto? Uno lo ve, por ejemplo, siempre se discute sobre el tema de la narcocultura. Y la narcocultura en el fondo es los elementos referenciales o los ejemplos a seguir que la sociedad chilena hoy día tiene, y que no es solo la sociedad chilena, la sociedad latinoamericana en general. Donde, ¿qué es lo que se está mostrando como un ejemplo a seguir? Y ahí se ven mermados varios elementos que son propios del liberalismo en términos de el esfuerzo, la responsabilidad, el concepto del éxito, el ahorro. Hay muchos elementos que están distorsionados en términos estrictos. Por lo tanto, la referencia a lo que eventualmente sería como lo liberal en términos de conducta, de dignidad humana, de responsabilidad personal, de consideración con el otro, está totalmente trastocado. Por lo tanto, a mí me parece que si no partimos por ese nivel, es muy difícil revertir en los otros niveles el problema, porque al final los actores que eventualmente son referencias, que son incidentes, que influyen, tampoco están dando un ejemplo muy evidente desde el tema de la responsabilidad, de prudencia, de austeridad. Y cuando tú tienes una sociedad en ese nivel, lo que tiende a ocurrir es que predomina la desvergüenza.
Y cuando predomina la vergüenza, nadie cumple ninguna norma ni ninguna regla. Porque si todos son desvergonzados, es difícil en el fondo sostenerse como un hombre honrado donde predomina la deshonradez. Por lo tanto, yo creo que el primer propósito desde el punto de vista de promover el liberalismo es actuar desde el punto de vista del ejemplo. Y eso es un esfuerzo mayor, porque al final tenemos que exigirnos a nosotros mismos. Ese es un poco el concepto que también Ortega y Gasset establecía. El hombre distinguido no es el que se distingue por la ropa, por las cosas que tiene, sino que es el que se exige a sí mismo para ser mejor de lo que es. Cuando tenemos una sociedad de masas donde eso está debilitado, es muy difícil promover la libertad en su esencialidad. Entonces yo creo que también es importante entender esa problemática hoy día. Y por eso yo a veces soy muy pesimista, casi que me da depresión. Entonces, sí, es verdad, a veces yo pienso como que me gustaría irme a vivir al bosque y no ver a nadie más. Es que en la playa llega mucha gente. Entonces, en el fondo, pero aislarse del mundo, porque a veces como que uno siente que no tiene mucho sentido. Entonces, hoy día quizás un poco depresivo, pero en el fondo yo creo que eso es importante entenderlo porque... Y aquí cierro. Háganse la pregunta, ¿cuáles son sus referencias? Sus referencias en decir, mira, yo quiero seguir a esa persona, me parece lo que ella hace es adecuado, es correcto. Hoy día desde el punto de vista como de lo social, lo político o lo empresarial, no está eso, está como debilitado, está como diluido. Y yo creo que eso es necesario recuperarlo, porque es desde el ejemplo, desde donde se construyen finalmente los anclajes para las prácticas reales entre las personas. Entonces yo creo que esa es la primera tarea que hay, y obviamente yo creo que hay una tarea muy fuerte en los partidos políticos de ese nivel, pero también a nivel nivel empresarial, de los youtubers, los influencers, también los influencers, o sea, si tenemos influencers que si los niños y los adolescentes tienen esa referencia, estamos jodidos. Entonces yo creo que eso también es importante reforzar. Ya. Bueno, esta es una reflexión, claro, bien distinta. Y ahora yo voy a ir con una pregunta respecto a la condición de posibilidad, ¿no? Cuando uno ve los principales sondeos, uno podría decir que las tres instituciones más importantes de una democracia liberal, en cierta medida se plasma o se representa la pluralidad de una sociedad, la deliberación de la misma y también el cuerpo intermedio, que en este caso es el partido político, que es una especie intermediario entre el poder político y la sociedad civil, y reduce esos costos de transacción porque informa y orienta en cierta medida la sociedad civil. Y cuando uno ve, por ejemplo, a los partidos políticos y al Parlamento, están entre las últimas instituciones mejor evaluadas. Pero además de eso, el sistema judicial, ¿okay? Uno podría ver que de 7 u 8 de cada 10 chilenos no confían plenamente en el sistema judicial y que incluso ve que existen como justicias distintas, ¿no? de cómo se aplican. Entonces, según esta condición de posibilidad, o sea, teniendo esta realidad institucional, ¿cómo ustedes piensan que es posible a partir de ello? Porque si tenemos tres instancias que son representativas de una democracia liberal y ellas se encuentran muy mal evaluadas y tienen un track histórico no menor en ese sentido, ¿cómo, desde su perspectiva, ustedes ven que es posible un renacer liberal con esta condición? Yo le iba a preguntar a Jorge, pero tiene que ver con tu pregunta también, porque... O sea, si consideramos al afuerino, como fue Milei en Argentina, en mi opinión, porque la experiencia y la muestra de su labor legislativa, la verdad es que fue mínima, y por lo tanto ejemplo no teníamos, y lo que él hizo fue, al final, o lo que está haciendo, bueno, hoy día puede hacer mucho más, pero lo que hizo en este mega corto tiempo, o sea, en 3 años, para los que dicen, o para los partidos que dicen, no se alcanza a sostener un candidato, o es imposible que venga algún intelectual que quiera hacerse cargo de nuestro país y que tenga principios y convicciones súper firmes, no fue un ejemplo a seguir, o no fue un ejemplo muy acabado, porque él desde la batalla, literal desde la batalla cultural, así pura y dura, desde los libros, ¿no es cierto?, logró conseguir el poder más importante al final, el poder político, y lo está ejerciendo hoy día. Y lo que dices tú, entonces esa es la pregunta, así como el ejemplo, sí, ok, pero en Argentina no teníamos un ejemplo de una vida de líder
político que llega a la presidencia, para nada, o sea, el antiejemplo de eso. Y por eso es que yo le tengo, soy más optimista que tú, y le tengo más fe a alguien que no es Matei, perdón Cate, pero no es Matei, y que tampoco es Kast, y lo que hay hoy día, la verdad es que incluso dudo si es que creen en la libertad. En mi opinión no, derechamente no, porque José Antonio porque fomentó una constitución que tenía 12 bordes y que de liberal no tenía nada, y no solamente la impulsó, sino que nos llamaba a votar a prueba, una cosa increíble, y Matei ya, ¿para qué vamos a pelarla? Entonces, la verdad es que el ejemplo, a ver, lo que veo es como superficialidad en los liderazgos que tenemos hoy día en los partidos. Yo encuentro que la Cata está bien y que, o sea, la labor que hicimos en la... No, te lo digo... Pero, la labor que hicimos en la convención no evidencia que tú seas una persona que no cree en la libertad y que con mucha fuerza y con mucha convicción la peleó, ¿de acuerdo? Pero claro, pero el partido al que representa, o sea, parlamentarios de estos partidos que se dicen de derecha son los que han auspiciado y aprobado todas las leyes que no son liberales, ¿no? O sea, al revés, que son socialistas, que son ingresadas por el presidente Boric. Entonces, lo del ejemplo lo pongo en discusión. O sea, como que diciendo un poco, perdón Jorge, y sobre tu pregunta, creo que hay que tener, a ver, no creo en las estrellas caídas del cielo, pero sí en estrellas como Milei y como algunos más, que ya sabemos que son unas estrellas. Milei en el fondo surge en el contexto donde efectivamente en la política argentina no había ningún objeto de ejemplo, o sea, no había ningún actor político. Como acá, creo yo, en eso te doy el punto, o sea, como ejemplo hoy día político. Por eso te digo, tú misma dijiste, o sea, si uno mira en los partidos políticos no hay como referencias en términos estrictos. Por lo tanto, ¿a quién, un ciudadano común y corriente que no analiza la política en profundidad, que no está pendiente de los asuntos, eventualmente tampoco tiene una referencia en términos de, mira, lo que dijo esa persona me parece adecuado, me parece correcto? Si uno revisa, por ejemplo, hoy día los debates en el Congreso chileno, no hay ninguna señal de referencia, esto es como un barco sin capitán, en términos estrictos, donde al final hay solo señales muy difusas de las cosas, entonces por eso hay una ausencia de ejemplaridad. Entonces, claro, el caso de Argentina y por eso surge Milei, porque en el fondo, como no hay nada a qué aferrarse, aparece alguien que dice, mire, esto hay que hacerlo así, y además muy confrontacionalmente diciendo, mire, ustedes en realidad... Entonces el camino por el que preguntaba Eugenio podría estar por ahí. Sí, puede ser. Es que ese es el vacío, en el fondo. Ese es el vacío que está presente. Oye, yo voy a complementar algo de lo que han planteado, especialmente me quedo con algunas cosas que planteó Jorge, también con lo que planteó Rocío, especialmente porque, claro, en los partidos políticos efectivamente hay personas que no han tenido una formación política, que muchas veces los llevan de candidatos y no saben lo que es libertad. Eso es lo que pasa. Y no saben qué proponer. Muchas veces están rechazando cosas, pero como no saben qué proponer, terminan aprobando o votando a favor, ¿cierto?, las iniciativas que presentan los mismos sectores de izquierda. La verdad es que es impresentable, por ejemplo, que alguien que se dice defensor de la libertad esté votando a favor de los cupos en las empresas, que se aprobó hace poquito el proyecto de ley. O sea, realmente tú dices, bueno, pero si uno cree en la igualdad ante la ley y que todas las personas somos iguales en dignidad y derecho, ¿por qué alguien estaría proponiendo la ley de cuotas, ¿cierto?, en los directorios, en materia electoral, etc. Entonces, en todos lados se cuestionaba. Es como que yo les, no sé, cargara a Vlado Milosevich, que también es liberal y se supone defiende la libertad. O sea, en todos lados siempre hay personas que dicen ser defensores de la libertad, pero cuando tú ves sus actuaciones, dictan mucho de lo que realmente tienen que hacer. Lo importante es, creo yo, y la gran enseñanza, es que uno no debe ser fanático de las personas y tampoco fanático de los partidos. Uno tiene que ser defensor de sus ideas, de las ideas en las que cree. Yo soy militante de la UDI, pero soy militante de mis ideas, porque entré en la UDI no por ser fans de la UDI, entré en la UDI porque creía en ciertas ideas y ciertos valores que los voy a defender siempre. Y lo más fácil era decir, ¿sabes qué? Dejemos que la UDI desaparezca.
que desaparezca entre un proyecto sin trascendencia que no genere un cambio en el país. Pero lamentablemente, esa decisión, el hacerse a un lado, va a permitir que vaya calando más profundamente otros partidos que se hacen llamar de derecha muchas veces, pero que terminan comprándose las ideas socialdemócratas de muchos de la democracia, de los partidos de centro-izquierda. Y la verdad, yo prefiero que el partido que Jaime Guzmán soñó, por el cual entregó su vida, siga teniendo referentes que realmente crean en las ideas de la libertad y de la sociedad libre. Y en segundo lugar, como creo que además es un rol de los partidos, pero también de todos los movimientos de la sociedad civil que creen en las ideas de la libertad, creo que es elemental lo que dice Jorge cuando dice no hay un liderazgo hoy día que pueda tomar a la centro-derecha, derecha, derecha liberal, como tú lo quieras llamar, y que cree una hoja de ruta de lo que creemos. La derecha hoy día no sabe lo que cree. O sea, cuando tú le preguntas a una persona de republicano, a otro que se dice liberal, a otro que se dice libertario, a otro que se dice de RN, Huevópoli, la verdad es que no saben en qué creen. Hay muchos que te siguen diciendo, nosotros creemos en la libertad. Pero ¿qué tipo de libertad crees? No hay una hoja de ruta. Creo que lo primero y lo elemental es poder construir un proyecto orgánico de la derecha chilena que marque los puntos en los cuales estamos de acuerdo. O sea, ¿en qué estamos de acuerdo? ¿En qué valores creemos en Chile? Y sobre esa hoja de ruta comenzar a trabajar, independiente de quién lo lidere, pero el que lo lidere, que crea en ello, pues. Que crea en ello, porque ahí ya partimos mal si es que alguien no cree en lo que verdaderamente significa la libertad. Y solo para cerrar ese punto, creo que además de ser elemental el rol de los partidos, la sociedad civil, etc., es elemental lo que decía Jorge, que también el cambio parte por nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho el ejercicio de saber en qué realmente creemos? En formarnos, en poder salir efectivamente a defender esa idea, en decir, ¿sabes qué? Salgo de mi lugar cómodo, en mi casa, en la U, ¿para qué voy a decir que soy de derecha? Me van a funar. ¿Cuántos hemos dejado el lugar cómodo para salir a disputar espacios en la universidad, en la convención que me tocó a mí a los 28 años? ¿Cuántos hemos dado ese paso de decir, ¿saben qué? Pierdo el miedo, pierdo la vergüenza y voy a salir a defender mis ideas con convicción? Porque ese cambio no va a pasar si es que todos nosotros, los defensores y los que creemos en la libertad, no salimos a disfrutarlo en los diferentes espacios. Perfecto, entonces ya para ir cerrando este interesante panel, mira, acá en la Universidad Fundación para el Progreso tenemos hambre. Además hay personas de Colombia, de México, de Perú, de Bolivia, de Venezuela, de todo Chile, y yo vengo de Venezuela también. Uno ve a Chile y sigue viendo a Chile, igual le pasa a los compañeros de otros países, como una referencia, ¿ya? Que de un momento a otro, con un cambio institucional profundo, logró no solamente tener indicadores, sino que logró tener una sociedad civil con un nivel de convicción en algunas cosas centrales que evitaron, por ejemplo, que en el 2022 un proyecto constitucional de ese tipo pasara, ¿no? Entonces, cualquiera que viene de afuera o que se incorpora a Chile de hace mucho tiempo como yo, uno ve que existen ciertas convicciones que podríamos decir, o sea, la sociedad civil las tendría, que coinciden en cierta medida con un proyecto político liberal, y que a mí me parece, o sea, me gustaría, escuchando a ustedes, ¿qué le dirían ustedes a personas que no viven en Chile, que están en otras realidades, y que tomando como ejemplo lo que ocurrió en Chile y lo que le llevó a ser ejemplar, no solamente deberían hacer o cómo deberían ver en este sentido el mundo, sino cuáles son esos elementos que podrían hacer posible un renacer liberal en Chile? Porque yo creo que el renacer liberal no tendría asidero si no hay una cultura política detrás que pueda respaldarlo, ¿okay? Porque no puede nacer de la nada. Los hábitos, las actitudes, las tradiciones, los símbolos, la narrativa no nacen de la nada, ¿no? Pero en Chile parecen estar marcados algunos que son importantes. ¿Por qué serían ejemplares y cómo ustedes verían que eso podría funcionar? Incluso en Chile. Partimos con Jorge Gómez. Esperemos no esté tan pesimista. No, yo lo que he escuchado a la Cate y a Rocío, y creo que en el contexto latinoamericano hoy día se hace muy evidente
los elementos del mal gobierno. O sea, tenemos ejemplos fehacientes del mal gobierno y los efectos nefastos que tiene el mal gobierno en una sociedad y sobre las personas. Y por lo tanto, haciendo la distinción entre los elementos del mal gobierno, donde podemos encontrar elementos no solo institucionales que explican el mal gobierno, sino que además elementos, digámoslo así, no virtuosos del mal gobierno. Estoy pensando, por ejemplo, Venezuela en los años 70 era la democracia ejemplar de América Latina y hoy día están sumidos en una tiranía descarnada, ¿cierto? Un mal gobierno. Entonces yo creo que a nivel latinoamericano la reflexión que siempre está pendiente, y voy a decir esto así bien abiertamente, desde las élites, pero también desde los pueblos, tiene que ver con las fuentes del buen gobierno. ¿Cuáles son los elementos que favorecen el buen gobierno? En mi humilde reflexión, yo creo que los diseños institucionales son importantes, pero no son suficientes. Es decir, podemos tener muy buenos diseños institucionales, pero cuando tenemos malos actores, el declive de esas instituciones es muy probable. Es como que tuviéramos en Santiago de Chile los semáforos más modernos de América Latina. Pero si tenemos conductores que no respetan el rojo cuando corresponde, no sirven de nada esos semáforos. Entonces yo creo que el desafío, a propósito de la promoción de la libertad, es que cuando se tienen buenas instituciones, lo que hay que reforzar son las buenas prácticas entre los que aspiran a gobernar, entre los que son gobernados, porque así se produce el declive que luego abre las puertas al mal gobierno. El caso de Venezuela es muy decidor. Venezuela, en el fondo, siendo la democracia más ejemplar en los años 70, sus partidos políticos se volvieron oligárquicos. Se desconectaron de su ciudadanía, se volvieron corruptos, capturaban renta. ¿Y eso qué abrió el camino a qué? A un caudillo, a un demagogo, que destruyó finalmente o terminó por sepultar lo que ya estaba en términos estrictos ahí tambaleando. En Chile no nos salvamos de ese problema. Eso está latente. El 4 de septiembre, por suerte, la gente ahí votó en contra, pero no ha desaparecido ese... no sé cómo llamarlo. El huésped maldito no ha desaparecido, ¿cierto? Está ahí, subyacente. Y esto es como que tenemos el virus ahí latente, pero ¿qué tenemos que hacer entonces para mejorarnos? Cuidarnos. Hay que promover empezar a alimentarnos bien, hidratarnos más, ¿cierto? Tenemos sed, claro. Entonces yo creo que es importante la reflexión hoy día en ese nivel, de cómo los sistemas pueden decaer, y decaen, y Chile no está liberado de ese riesgo de declive. Al contrario, creo que lo tuvimos muy latente. Entonces, yo creo que hoy día en América Latina eso falta, el tomar esa reflexión de cómo promover los buenos gobiernos y cómo sostenerlos en el tiempo. Y yo ahí discrepo de ti, Rocío, yo creo que eso no depende de caudillos, no depende de personas, depende de los pueblos. Son las sociedades las que sostienen buenos gobiernos y las que hacen también aparecer los malos gobiernos. Hugo Chávez lo votaron y lo eligieron sistemáticamente y lo asentaron en el poder. Le dieron la validez para sentarse en el poder. Entonces, ahí yo creo que son las sociedades las que tienen que finalmente estar de alguna forma inoculadas para evitar el ascenso de malos gobernantes, pero además de la instalación de malos gobiernos. Y los malos gobiernos no se instalan. Maduro no es solo él el mal gobierno, es toda la estructura del chavismo. Son varias generaciones de chavistas que han promovido el mal gobierno. Y hoy día, en Chile, tenemos una generación que en su cabeza, en su configuración, que es el Frente Amplio, construye mal gobierno. Son malos gobernantes. Están instalados en el poder, pero no van a desaparecer, aunque salga Evelyn Mateo, José Antonio Caso, quien sea. Ellos no van a desaparecer del mapa en su configuración. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que la sociedad chilena entienda que ciertos actores son un riesgo porque en el fondo propician el mal gobierno. Y las contrapartes tienen que dar el ejemplo de buena gobernabilidad. Por lo tanto, la corrupción es un muy mal ejemplo. Porque la ciudadanía hace la interpretación, bueno, si son todos corruptos, da lo mismo por quién vota. No, hay que dar el ejemplo de probidad, de no hacer el contubernio, etc. Y yo creo que ese es hoy día también un desafío a nivel nacional, pero también a nivel latinoamericano. Hay sociedades que hoy día no tienen la situación de
de Venezuela, pero que están podridas por la corrupción como México. ¿Y quién saca a México de la corrupción? ¿Quién la saca realmente? Soft, muy soft, Jorge comenzó ya. Ahora, Rocío. Sí, y igual, no, es que voy a seguir diciendo. No, está bien, pero claro, la sociedad, como para cerrar la idea, pero esta, como la sociedad o el pueblo o los electores, en realidad le exigimos harto poco a nuestras autoridades o nada. Entonces, creo que lo que tú decís tenías razón, pero en la práctica, así como súper concreto, creo que estas instancias son valiosas, lo que decía la Cate, de atrever, no solamente formarnos, sino que atrevernos a ocupar espacio, no sé si en un partido político, pero bueno, pero acá y en la universidad y después cuando trabajen, sí, eso es importante, porque la exigencia a las autoridades, y ves la desconexión que existe entre los partidos que son tolerantes de estas, no todos, pero o todos hoy día, de estas malas prácticas, y que se guarda silencio cuando en realidad ellos, que son representantes, los partidos del mandato que les entregó la ciudadanía, no tienen ninguna sanción asociada a cuando incumplen ese mandato de representación, ninguna. Y nosotros al final lo que hacemos es seguirlos votando. Y Boric, yo no quiero que desaparezca, bueno, no quiero tanto que desaparezca, o el Frente Amplio tampoco quiero tanto que desaparezca, si al final en una democracia uno tiene que tolerarla. No, pero no me refiero a que desaparezcan así. Sí, yo estoy No existencialmente. Claro, pero creo que esto tener estas instancias de formación y multiplicarlas en sus espacios, en sus universidades, con su familia y con sus amigos, así súper en concreto y con harto coraje, creo que es lo más valioso, porque al final si estamos esperando un cambio desde la élite o a nivel institucional, la verdad es que ahí sí estoy contigo en el pesimismo y sigamos esperando. Lo vivimos ahora recién y lo seguimos viviendo todos los días. O sea, la semana pasada se aprobó por unanimidad en la Comisión de Hacienda del Senado. Unanimidad. Con representantes de los partidos políticos que no digamos que no saben lo que es la libertad, porque deberían saberla. O sea, estamos hablando de Coloma para abajo en la Comisión de Hacienda, con la experiencia política que tiene y que se supone que debería entender lo que es una reforma tributaria tan mala. Era peor la que presentó así, solito Marcelo al principio, y ya está bien, pero es pésima. Y se suben impuestos por secretaría, eso hace la reforma tributaria. Y se vota por unanimidad a favor. Entonces, a nivel institucional, o sea, yo creo que para dejarlo así, súper motivados para ir a tomar y comer, es que con harta, ¿verdad? Con harto coraje, o sea, con decisión, con esfuerzo, estar de acuerdo en cada uno de los espacios en los que ustedes están, que los valores que pueden hacer cambiar las cosas, incluso a nivel constitucional, tienen que ver con lo que decía Jorge hace un rato, el mérito, el esfuerzo, el ahorro, tal como dentro de sus mínimos espacios de poder, tal como lo ha hecho Milei en el escaño de más poder político en Argentina. No lo veo por acá. Lo veo por la gente o la sociedad civil, o ustedes, jóvenes, menores de 30 años, que vayan impulsando los cambios y no les aguantemos o seamos mucho más exigentes a la hora de votar por gente que no debería aprobar una subida de impuestos como la que se acaba de aprobar en la Comisión de Hacienda de nuestro honorable Parlamento. Ya, cerramos con Kate entonces. ¿Alguna reflexión sobre el tema? Sí, no, yo creo que lo importante es entender lo que veníamos hablando hace un ratito. Yo concuerdo en muchos puntos con lo que plantea Rocío, con lo que plantea Jorge, pero especialmente hay que entender algo que nos ha faltado a la derecha y especialmente a nuestro sector, porque normalmente tenemos hojas de rutas individuales. Hoy día parece que importa más que el partido del frente le vaya mal, yo quedar bien como marca, etcétera, etcétera. Y creo que si nosotros logramos entender cómo se han dado los logros o los triunfos de la derecha en otros países, es por la generosidad de también otros sectores. Milei no hubiera sido presidente si no hubiera sido por el apoyo de Patricia Bullrich. Y no hay que olvidarse de eso, porque cuando la derecha se enfoca en lo que nos divide,
y solamente en aportillar, ¿cierto?, a quienes, digamos, piensan un poco distinto o han actuado en algún momento mal o siguen actuando mal. Está muy bien lo que dice la Rocío, o sea, una persona que impulsa, ¿cierto?, o defiende las ideas de la libertad debería estar impulsando, por ejemplo, no sé, eliminar el impuesto a la renta y reemplazarlo por el IVA. No lo sé, ¿me entiendes? Yo no conozco de economía, es más mi carga. Aquí tienen a expertos más acuiciosos que yo. Pero, ¿por qué no proponer algo disruptivo? Algo que rompa el esquema, que empiece a que las personas empiecen a pensar, oye, es verdad, ¿y por qué me cobran impuesto a la renta? Oye, ¿por qué me cobran este impuesto que es tan alto? O sea, los estudios demuestran que creo que no sé si son 70 o 70 y tantos días que nosotros dejamos de trabajar para nosotros, empezamos a trabajar por el Estado por los impuestos que pagamos. O sea, si eso lo supieran los chilenos y supieran que en verdad, además, esa plata se paga especialmente en políticas de género, o sea, qué horror pensar en eso. Y la verdad es que con el punto de la unidad, que está bien manoseada la palabra unidad, porque por la unidad se hacen varias cosas, pero si nosotros logramos identificar a personas igual que nosotros, que tengan la convicción clara de cuáles son sus ideas, que las van a defender con valentía en cada espacio, creo que se empieza a generar un cambio en lo que se puede presentar en el panorama chileno. Yo soy bien pesimista, yo creo que si no logramos formar una generación de líderes en los próximos 10 o 20 años, que lleguen a ser parlamentarios, que lleguen a ser senadores, que lleguen a liderar los partidos y que cambien el paradigma de silencio frente a la corrupción, de silencio frente a las malas votaciones, de silencio frente a la no tan clara defensa de sus ideas, realmente Chile va a seguir en el limbo digamos, de seguir perdiendo la batalla cultural frente a la izquierda. Porque la izquierda no se cansa. La izquierda va a seguir intentando todo lo que transparentó en el proceso constitucional. Ojo, porque muchos dicen, bueno, pero es que no sabemos qué es lo que va a proponer la izquierda. Lo sabemos perfectamente. Tenemos la habilidad, o por lo menos el beneficio, de cara a otros países quizá, de saber claramente lo que quiere la izquierda chilena. Bueno, ¿qué estamos haciendo para combatirlo? ¿Qué estamos haciendo para proponer algo mejor? ¿Qué estamos proponiendo en materia educacional para contrarrestar todo lo mal que lo hizo la izquierda? Etc. Y para eso suelo dejarles un gran desafío a quienes vienen de otros países, a quienes están en Chile. Esto no se va a lograr si nosotros no empezamos a generar pequeños cambios en los espacios en que estamos. Uno de repente dice, ya, pero ¿cómo voy a lograr que en verdad ahora todos crean en la idea de la libertad y en verdad podamos ser un país hiper mega libre y que ya no exista el comunismo, etcétera? Bueno, se va generando con pequeños cambios. Hace unos días tuvimos una comida con Rodrigo Álvarez, nuestro Big Boss en la Convención Constitucional, estuvimos con todos los ex constituyentes y nos mostraba un papel que escribió el día 6 de julio del 2021, debe haber sido, sí, 2021, donde era creo que una de las primeras o segundas reuniones que teníamos como como convencionales en ese tiempo, y anotó 3 ideas como súper clave. La primera era que obviamente el panorama estaba muy difícil, pero aunque estuviera muy difícil y que fuéramos una minoría, realmente minoría, éramos muy pocos, no íbamos a renunciar. Íbamos a defender nuestras ideas con convicción y valentía y ya estábamos mal, pero no íbamos a retroceder en nada en la defensa de nuestras ideas. Que íbamos a presentar y dejar constancia de cada indicación y cada ley, iniciativa de norma, ¿cierto?, en la Convención Constitucional que contrarrestara las propuestas de la izquierda. Yo no sé si se acuerdan, pero Rocío Canto Arias fue la que insistió, yo creo que unas 30 veces, con que la propiedad de los ahorros previsionales eran de los chilenos, la heredabilidad, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Le fue súper bien. Bueno, la rechazaron todas las veces que pudieron. Y presentamos en cada comisión todas las indicaciones que podíamos para que ellos no pudieran decir que no eran lo que creían. Porque decían, no, si no queremos apropiarnos de los ahorros previsionales, bueno, entonces vota a favor. No, es que no queremos hacer políticas públicas de vivienda social que vayan en arriendo, bueno, entonces aprueba la propiedad, etcétera, etcétera. Y otra de las terceras anotaciones que tenía Rodrigo, que nos llamó mucho la atención, lo visionarios que en ese momento fuimos todos, o sea, yo no tanto, no hablé, pero las demás personas que tenían más experiencia, era el salir a comunicar todo, en contarle con mucha veracidad a las personas lo que estaba pasando adentro de la convención. Y ahí está mi gran mensaje para ustedes hoy día. ¿Cómo logramos que las personas empiecen a confiar en los políticos? Bueno, haga política con la verdad, pues. Si las personas están cansadas, que les mientan.
Bueno, es que como yo entonces puedo liderar un grupo de la sociedad civil que crea en mí, que crea en mi idea. Bueno, haga política con la verdad. Y no solo haga política con la verdad, que sus acciones y sus actos correspondan, tal como decía Jorge, con sus ideas y con lo que usted dice. Porque las personas van a dejar de confiar en usted el día que usted comience a hacer ardid de la política con mentiras. Porque eso es lo que pasa hoy día. Los políticos están acostumbrados a mentir. Están acostumbrados a mentir. ¿Por qué? Porque les da beneficio para no perder en la próxima elección y porque están pensando en la próxima elección. El político que llega pensando en la próxima elección ya va a ser un mal político. Porque uno tiene que estar ahí para representar representar sus ideas, porque tiene la convicción profunda de que son lo mejor para Chile. Entonces, solo invitarlos a eso, a que sepan con profundidad en qué creen, en hacerlo una convicción de vida y un testimonio de vida. ¿Cómo se hace un testimonio de vida? Hablando con las personas, conociendo sus realidades. Jaime Guzmán decía una frase muy bonita que decía: nosotros somos convicción hecha testimonio. No sirve de nada prepararse y ser los más inteligentes, los más formados, si en verdad no ponen en práctica esas ideas y no logran convencer a otros jóvenes como ustedes, que muchas veces creen en ideas equivocadas porque alguien llegó primero a mentirles, como lo hace el comunismo. Y el comunismo es miseria y es un deber moral combatirlo siempre. Muchísimas gracias y vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias Jorge, gracias Rocío, gracias Kate por estar un sábado hasta ahora apoyándonos en la Fundación para el Progreso y en este cierre con estos extraordinarios jóvenes que en estos 3 días, bueno, han estado aprendiendo muchas cosas. Déjame decir una cosa. Sí, pero por supuesto. Micrófono. Ahora se viene, No, sí, no voy a anunciar. Ya, voy a pasarle el micrófono. No, mira. No voy a anunciar mi candidatura presidencial. No yet. Pero mira, a propósito de toda la conversación, dos puntos. Uno, hay que poner las cosas en perspectiva. La libertad siempre ha sido, primero, una conquista de minorías, como dijo Arton, y en segundo lugar, la regla totalmente no general en la historia humana. O sea, con los pocos espacios de libertad que tenemos, costaron ríos de sangre. Y por eso Thomas Jefferson no solo dijo la libertad merece tener vigilancia, dijo el árbol de la libertad debe regarse con la sangre de tiranos y patriotas de cuando en cuando para mantenerse vivo. Sí, siempre ha sido extraordinariamente difícil, complejo, y como afirmaba Friedman, la regla general de nuestra historia es la esclavitud, la servidumbre, el genocidio, el crimen, la tiranía. Entonces el que crea que esto tiene que ser fácil, y no digo que tú creas eso Jorge, pero lo digo para el demás, es que no es fácil, nunca va a ser fácil. Y a mí me pasa lo mismo que a ti Jorge, que como uno está peleando y luchando por la libertad, y de pronto te das cuenta que a pesar de todos los esfuerzos, lo que estamos evitando, tal vez que nos ganen por golear, pero nos siguen metiendo gol. Y eso sí es desilusionante. Pero eso no significa que no podamos dar vuelta el partido. Y yo sí creo que los líderes cumplen un rol fundamental para galvanizar a la sociedad civil, que es lo que hizo Milei en Argentina, y lograr esa transformación en la medida en que tú conectas con los instintos más libertarios de la gente, más feroces del león, ¿no? Y sacas la oveja del juego, que es lo que hizo Milei. Entonces yo ahí sí tengo más esperanza de que lo vamos a lograr. Jorge, les recomiendo una película cada vez que ustedes estén deprimidos porque la libertad no está avanzando. Se la voy a recomendar, que es Braveheart, con Mel Gibson. ¿Quién la ha visto? ¿Usted la vio o no? Corazón Valiente. Ven esa película porque ese es el espíritu que todos tenemos que tener, cada uno. Cada uno tiene que estar dispuesto incluso a dar su vida por la libertad si queremos preservarla. Es fácil decirlo, yo sé. No todos van a estar dispuestos, también lo sé. Pero si tú tienes un líder, o algunos líderes dispuestos a eso, el resto te va a seguir. Y esa película además es más o menos histórica, y si no hubiera sido por William Wallace nunca se hubieran revelado los escoceses. Entonces él hizo esa diferencia. Y por último, mi querido Jorge, la primera piscola de la noche, It's on me para ti, para que nos relajemos todos juntos. Y hoy lo que viene después de esto es fiesta. No piensen en libertad, no piensen en ni liberalismo, ni política, ni poder. Simplemente vivan, experimenten,
Conéctense con el aquí y el ahora, desconéctense de su cerebro y disfruten, porque eso también se trata la vida.